saludo cariñoso a los hermanos que se están conectando en esta hora para escuchar, para estudiar juntos la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema muy hermoso, porque el título es muy hermoso: ¿Cómo ser agradables al Señor? ¿Cuántos quisieran ser agradables al Señor? Que el Señor nos mirara con buenos ojos. Yo quiero ver las manos. Ok, muy bien. Levántenlas bien porque si no, no las veo. Ok, muy bien. ¿Cómo ser agradables al Señor? Mi esposa me recuerda que nuevamente diga la palabra. La palabra es holocausto. Ya hay más niños. Holocausto es la palabra que vamos a utilizar hoy. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos el capítulo 11. Romanos el capítulo 11, los versículos 25 en adelante. Vamos a leer hasta el 36, porque va a ser la parte introductoria para nuestro tema en esta mañana. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un texto muy hermoso, pero un poco complejo, bastante complejo. Porque el apóstol Pablo viene diciendo aquí que los gentiles alcanzaron la misericordia y la gracia de Dios por la desobediencia de los israelitas. Y es un poquito contradictorio, ¿verdad? Contradictorio. Como si el Señor hubiera destinado que los israelitas desobedecieran para poder alcanzar a los gentiles. Nosotros sabemos que el plan de Dios era que Israel fuera la luz para todo el mundo, ¿cierto? Que Israel cumpliera la misión para la cual el Señor lo había llamado. Si Israel hubiera cumplido la misión, habría sido luz a los gentiles, como dice la Escritura, habría sido luz a los gentiles. Pero Israel rechazó el autor de la vida y del Evangelio, a Cristo Jesús. Y Pablo dice que gracias a esa transgresión que hizo Israel, vino la salvación a nosotros, a los gentiles. Y la transgresión de Israel fue la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Y entonces Pablo agrega: ¿cuánto más su restauración? Romanos 11 y 11. Es una profecía muy interesante, está todavía en el futuro. Israel no ha sido restablecido como pueblo de Dios, pero esperamos que esa profecía se cumpla, como todo de la palabra del Señor se cumple. Entre esos dos tiempos estamos ahora. Nosotros estamos entre esos dos tiempos ahora. Y así como Israel, todo depende de mi respuesta a la salvación que Dios ha provisto. Bienvenido, David. Qué sorpresa para la mamá. Y para nosotros también. Dios te bendiga, David. Gracias por estar. Y a la hermana. Muy bien.
Así que nosotros, como pueblo de Dios, estamos viviendo entre la dispensación dada a los gentiles y la restauración de Israel. Y decía antes, así como para Israel, todo depende de cómo yo respondo a la gracia de Dios y cómo respondo a la misericordia y al plan que Dios tiene para mi vida. Pablo dice en el versículo 11-22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí hay una amonestación del Señor, porque siendo que estamos viviendo en medio de esas dos dispensaciones, entre la restauración, entre el plan de salvación para nosotros y la restauración de Israel, Pablo dice, tenga cuidado, no abuses de la bondad de Dios, no abuses de la misericordia del Señor, haga uso de la bondad y la misericordia del Señor para contigo, porque si tú no obedeces, también vas a ser cortado como lo fue Israel. ¿Cuál es la manera entonces de permanecer y cuál es la manera para no ser desgajados del árbol? Eso es lo que queremos estudiar en esta mañana. El apóstol Pablo viene diciendo que Israel fue desgajado del árbol del olivo y entonces nosotros éramos raíces silvestres, pero el Señor nos injertó en el árbol del olivo y estamos alcanzando la salvación. ¿Cómo permanecer en esa salvación? ¿Cómo realmente seguir injertados al olivo que es Cristo Jesús? La respuesta está en Romanos el capítulo 12, el siguiente texto, y los versículos 1 y 2, que son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Dice la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer énfasis hoy en el versículo 1. Cómo ser realmente agradables al Señor. Lo primero que el apóstol Pablo empieza es con una expresión de ruego. Os ruego, hermanos, os ruego. Así que os ruego. Como conclusión, si tú no quieres ser desgajado, si tú no quieres ser cortado del árbol, así que os ruego por las misericordias de Dios. Lo que va a decir Pablo a continuación de ese ruego es de mucha importancia y es vital para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pablo quiere resumir la esencia de lo que debe ser nuestra vida cristiana. Y la manera como Pablo dice que nosotros podemos permanecer y no ser desgajados del árbol es ser sacrificios vivos. Sacrificios vivos. El sacrificio vivo tiene que ver con la ofrenda del holocausto de Israel. Y estamos seguros de eso porque el versículo lo relaciona con el culto racional, con la adoración. Y hoy vamos a hablar un poquito del sistema del sacrificio del holocausto en Israel. La palabra para holocausto en el hebreo es olá, y lo que significa es lo que asciende. Así que el holocausto era algo que ascendía, tenía que subir a la presencia de Dios, lo que asciende. Y algunas veces también se utiliza para la palabra holocausto, la palabra hebrea kalil, que significa todo. O sea, todo lo que asciende o todo lo que se sacrifica, totalmente quemado. Cuando hablamos de holocausto estamos hablando de un sacrificio total, de un sacrificio que se quemaba totalmente. En el sistema de sacrificios de Israel, de todas las ofrendas solamente se quemaba una parte. Cuando el israelita iba a presentar una ofrenda por haber pecado, traía un cordero de un año o de acuerdo a lo que el Señor había mandado, y parte de eso se sacrificaba. Al sacrificarlo, parte de eso se quemaba y parte de eso era dada al sacerdote
etc. Así que nunca las ofrendas, aparte del holocausto, eran quemadas totalmente. Así que ya hay una diferencia para el holocausto, pero el holocausto se quemaba completamente. Todo el animal debería ser consumido por el fuego. No se retenía nada. Ascendía a Dios, dice la palabra de Dios, ascendía a Dios el olor fragante, agradable a Dios. Y el holocausto significaba una consagración completa, una entrega completa a Dios. El sacrificio de la mañana, el que los sacerdotes hacían a las 9 de la mañana, y el sacrificio que se ofrecía a las 3 de la tarde, eran holocaustos. Ese tenía que estar permanentemente en la presencia de Dios. Así que el holocausto, el sacrificio del holocausto era un sacrificio que se quemaba lentamente. Toda la noche debería el holocausto estar presente quemándose en el altar. No podía haber un momento en que el holocausto no estuviera presente, la ofrenda no estuviera ascendiendo a Dios en olor fragante. Así que siempre el holocausto, como dijo, el sacrificio a las 9 y las 3 de la tarde eran holocaustos. Pero durante el día, otros israelitas venían con holocaustos, con ofrendas para presentar ante el Señor. De manera que siempre deberían haber holocaustos, según Levítico 6:13, sobre el altar. ¿Cuáles eran las características de los holocaustos? La primera característica del holocausto era que era voluntario. ¿Está bien? Era voluntario. Las demás ofrendas de sacrificios eran ordenadas. Si usted había pecado, usted tenía que cumplir cierto protocolo, tenía que venir y traer una ofrenda por su pecado. Si usted no venía y traía una ofrenda por su pecado y llegaba el día de expiación, usted era cortado, dejaba de existir en el pueblo. Así que eran órdenes que Dios había dado que había que hacer. Pero el holocausto era una ofrenda voluntaria. La persona podía llevar un becerro, podía llevar un cabro, podía llevar un cordero, podía llevar un palomino. No importa, si la persona no tenía dinero, como otros, pues llevaba una palomita. Tenía que ser un palomino, tenía que ser un macho, no era macho, eso sí era un requerimiento, tenía que ser macho. Esto está Levíticos 1, 3, 10 y 14. Así que la primera característica del holocausto es que es voluntaria, es una ofrenda voluntaria. Dios no la requería, Dios no la pedía. Era esa ofrenda nacía de su corazón. Usted la llevaba al Señor. La primera característica. Segundo, el holocausto era insustituible. Ninguna otra ofrenda podía reemplazar el holocausto, porque la ofrenda del holocausto era la que ascendía a Dios en olor grato como ofrenda encendida a Jehová. Posiblemente un israelita pasaba el año y no ofrecía un holocausto, pero perdía algo, ¿verdad? Perdía algo. Así que ninguna otra ofrenda sustituía el holocausto. El Hijo de Dios debería ofrecer holocaustos, ofrendas voluntarias al Señor. La tercera característica, ya la dije, debía ser un macho sin defecto. Cuando la persona elegía lo que iba a ofrecer, lo que había elegido, lo llevaba al atrio, el sacerdote lo examinaba rigurosamente para constatar de que cumplía las condiciones, los requisitos. La cuarta característica de los holocaustos era que el animal era cortado en pedazos. Esos pedazos tenían que ser lavados minuciosamente. El ofrendante llegaba, sacrificaba el animal, le quitaba la piel era dada al sacerdote, luego cogía el animal y lo cortaba en pedazos, sin duda que estaba especificado cómo eran los pedazos.
el ofrendante debería colocar la leña también en una forma bien ordenada sobre el altar, no sencillamente llegar y botar la leña, sino que debía colocar la leña de una manera ordenada que ya estaba estipulada, y luego el ofrendante colocaba los pedazos de manera ordenada. Había un orden para la manera como debieran colocarse las piezas sobre el altar para ser quemadas. Hay algo muy importante aquí. Lo primero es que nada impuro puede ascender a la presencia de Dios. El animal tenía que ser lavado totalmente. Las entrañas eran lavadas, porque todo lo que está en nuestros intestinos, en el intestino animal, tenía que salir. Las piernas tenían que ser lavadas perfectamente. Tenía que eliminarse toda impureza, toda inmundicia, antes de que pudiera ser una ofrenda encendida de olor suave al Señor. Es algo muy importante. Y otra característica del holocausto es que incluía todas las partes del animal. En otros sacrificios, la cabeza era colocada a una parte, porque generalmente no era de utilidad, las patas, pero en el holocausto todo era quemado, excepto la piel. Así que el holocausto, cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de un sacrificio total y completo de todo el animal. Ahora, ¿qué lecciones nosotros podemos deducir del holocausto? Primero, que como ofrenda completamente consumida en el altar, representa a Cristo en un sentido especial, que se dio a sí mismo por nosotros, completamente por nosotros. El holocausto realmente representaba a Cristo, quien es nuestro sustituto, ¿cierto? A través del holocausto, la persona podía conseguir también la expiación. En segundo lugar, nos enseña que nuestro servicio a Dios tiene que ser voluntario. Así como el holocausto era una ofrenda voluntaria, nuestro servicio a Dios debe ser voluntario, debe ser nacido de nuestro corazón. Cuando una persona quiere ser un sacrificio vivo al Señor, su actitud hacia la obra del Señor, hacia los servicios del Señor, hacia lo que se debe hacer en la casa del Señor, todo lo que tiene que ver con lo espiritual es voluntario, nace del corazón, nace del corazón. El líder no tiene que estarle rogando mucho a las personas que son holocaustos vivos ante el Señor. Es una ofrenda voluntaria que la persona se da con alegría y con gozo. Otra lección del holocausto es que el Señor no hace acepción de personas. El pobre que traía 2 palomas o una paloma era tan aceptado por Dios como el que traía un novillo o un cordero. La cuarta lección que nosotros aprendemos de los holocaustos es que Dios es un Dios de orden. La leña tenía que ser colocada, no simplemente un montón de leña, sino que tenía que ser colocada de una manera adecuada. Los trozos del animal, como ya dijimos, deberían ser colocados en orden sobre la leña, no simplemente arrojados al fuego. Eso nos dice Levíticos 1, 7 y 8 y el 12. Lo que nos dice que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. El apóstol San Pablo dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. En 1 Corintios 14, 33 a 40. Y Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, sino Dios es un Dios de paz. La quinta lección de los holocaustos es que Dios es un Dios de limpieza. La limpieza estaba caracterizada por el holocausto. Todas las piezas que se habían colocado sobre el altar, dije antes, debían lavarse los intestinos y las piernas. Y alguien podría decir, pero si el fuego lo va a purificar todo, si el fuego lo va a quemar todo, pero el sacrificio tenía que ser inmaculadamente limpio. Eso significa, y eso nos enseña, que cuando nos acercamos nosotros a las cosas de Dios, tenemos que hacerlo con un corazón limpio, ¿verdad? Con un corazón limpio.
con un corazón que está en armonía con Dios, con un corazón que está queriendo desechar toda inmundicia, toda cosa que puede impedir que mi ofrenda sea de agrado ante el Señor. Ahora, otra lección de los sacrificios del holocausto es que la vida de la carne está en la sangre. El Levítico 17:11 dice que la sangre es la que hacía la expiación. La sangre hacía expiación porque la sangre es la vida. Y Dios hace por nosotros expiación porque Él es vida. Por eso la sangre fue dada para remisión de los pecados. Y el apóstol Pablo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero la sangre en sí misma no es en sí misma lo que hace remisión, sino la totalidad de la sangre. O sea, en el holocausto, obviamente, el animal tenía que morir. No, si la sangre simplemente fuera la única que hacía expiación, pues hubiéramos podido sacarle una parte de sangre al animal, como se hace hoy, ¿cierto?, para los exámenes o para una transfusión. Pero el animal no moría. Pero en el holocausto el animal tenía que morir. O sea, la sangre tenía que ser derramada completamente, tenía que haber muerte previa para que la sangre fuera de valor. Si no había muerte previa, la sangre no era de valor para expiar. Por eso el Señor tuvo que morir. Por eso se necesitaba la muerte para que la sangre fuera eficaz. Romanos 5:10 nos dice el apóstol Pablo, y vamos a leer ese texto, Romanos, el capítulo 5. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos, el capítulo 5. Y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note que en el holocausto existían las dos cosas. Primero, existía la muerte. Nosotros hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Pero la sangre realmente es la vida. ¿Saben? La sangre es la vida. Entonces, nosotros seremos salvos por su vida. Porque esa sangre se hace eficaz en favor de nosotros, dándonos la vida, pero primero tiene que existir la muerte del animal. La entrega total del animal en el holocausto. Y así, por lo tanto, Jesús se dio totalmente por nosotros en holocausto vivo. Ahora, otra de las características o lecciones que podemos aprender del holocausto es que el holocausto que agradaba a Dios revelaba el deseo que había en el corazón del ofrendante de dedicarse totalmente a Dios. Cuando un israelita iba con un holocausto, le estaba diciendo al Señor: Señor, yo quiero servirte, yo quiero dedicarme a ti, yo quiero consagrarme a ti. Era una ofrenda nacida del corazón. Era una ofrenda nacida del corazón que está siendo renovado por el Señor. Es una ofrenda de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, el israelita lleva el holocausto y en ese acto él se estaba ofreciendo a sí mismo. Y por eso era que la ofrenda era acepta y agradable ante Dios. El apóstol Pablo, en Romanos, usa esa figura y por eso es que hace la comparación de la ofrenda de los holocaustos con nosotros como hijos de Dios, que debemos llegar a ser sacrificios vivos. Ahora Pablo lo aplica a nosotros. En la iglesia cristiana ya lo aplica a nosotros como sacrificios vivos. Si bien es cierto que el holocausto, la ofrenda del holocausto representaba a Cristo como la ofrenda total y perfecta
quien se dio a sí mismo por nosotros, dice la palabra del Señor. Ahora Pablo lo aplica a nosotros, Y dice el apóstol Pablo, igual vamos a leer el texto de Romanos 12, porque vale la pena que lo leamos. Romanos, el capítulo 12, y los versículos 1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora nosotros tenemos que hacer ofrendas como el holocausto, totalmente consagrados ante el Señor. Lo primero que este texto menciona, después del ruego y de la conclusión de que así por lo tanto, es que Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Noten que Pablo hace énfasis en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Y el apóstol Pablo no puede pasar por alto esto. Yo veo que cada vez el mundo cristiano está haciendo, en algunos sectores, menos énfasis en el cuerpo y más en el espíritu. Y queremos disociar la parte del cuerpo con el espíritu. Pero Pablo no pasa por alto eso. Pablo dice que nuestros cuerpos son los que tienen que ser sacrificios vivos. Por eso en 1 Corintios capítulo 3 y en el capítulo 6, el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cualquiera que destruyere el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el cuerpo de Dios, el cuerpo que es el templo de Dios, es santo, dice el apóstol Pablo. Así que no podemos separar el cuerpo de lo espíritu. No podemos pensar, como muchas veces se piensa, que el cuerpo nada tiene que ver después de todo en nuestra salvación. Noten que en el holocausto del cuerpo, el cordero del holocausto, que era el cuerpo del cordero, tenía que ser lavado, tenía que ser cortado, tenía que ser lavado, tenía que ser limpiado profusamente, nada inmundo tenía que haber en el cuerpo del animal para que la ofrenda fuera acepta ante el Señor. Y Dios en su misericordia, hermano, nos ha dado indicaciones valiosísimas, tanto en la Biblia como en el Espíritu Profecía, acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Y la sierva del Señor nos dice que nuestro cuerpo debería estar en la mejor condición posible. Y voy a leer de Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo 27. La sierva del Señor dice, hemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, y no debemos de tratar de hacer la ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios nos ha dado todas las instrucciones necesarias para nuestro bienestar físico, mental y moral. Y a cada uno le incumbe el deber de poner los hábitos de su vida en conformidad con la norma divina en todo lo posible. Agradará al Señor cualquier cosa que sea menos que lo mejor que podamos ofrecer. Y ella agrega, Dios requiere un sacrificio vivo, no uno moribundo ni muerto. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos pide, entonces comprenderemos que nos exige ser temperantes en todas las cosas. Está hablando de la sierva del Señor, de nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El propósito de nuestra creación es que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos y espíritus, los cuales son de Dios. ¿Cómo podremos lograr este cometido si gratificamos el apetito en detrimento de nuestras facultades físicas y morales? Dios nos pide que le rindamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Por lo tanto, nuestro deber es mantener nuestros cuerpos en la condición más saludable para que podamos cumplir con sus requisitos. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Consejo sobre salud, en el capítulo titulado los efectos malignos del té y del café. Y consejo y valor, conflicto de los siglos, conflicto y valor, septiembre 24. La sierva del Señor agrega, el Señor ha estado llamando la atención de su pueblo a la reforma pro salud.
Esta es una de las grandes ramas en la obra de preparación para la venida del Señor, para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Cuando cada vez más disociamos los principios de salud de la salvación, porque decimos el Señor ya lo hizo todo por nosotros, eso ya no tiene nada que ver con nuestra salvación, la sierva del Señor hace presente y sencillamente reitera que la manera como podemos nosotros presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es siguiendo los principios que el Señor ha dejado en su palabra y en los consejos que nos ha dado en el cuidado de nuestro cuerpo. Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero la siguiente palabra que el apóstol Pablo dice es santo. Es santo. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente debe llegar a ser santa para que sea agradable ante el Señor. La sierva del Señor dice, es deber vuestro dominar vuestros pensamientos. Tendréis que guerrear contra una imaginación vana. Podéis pensar que no hay pecado en permitir a vuestros pensamientos volar tan naturalmente como lo harían sin restricción. Pero tal no es el caso. Sois responsables ante Dios por acariciar pensamientos vanos, porque de las vanas imaginaciones nace la comisión de pecados, la ejecución de aquellas cosas en las cuales la mente se espació. Gobernad vuestros pensamientos y entonces os será mucho más fácil gobernar vuestras acciones. Vuestros pensamientos necesitan ser santificados. Pablo escribe a los Corintios, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cuando os coloquéis en tal actitud, comprenderéis mejor la obra de consagración. Vuestros pensamientos serán puros, castos y elevados, vuestras acciones puras y sin pecado. Vuestros cuerpos serán conservados en santificación y honor, para que los podáis presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Qué bendición del Señor! Él nos promete ayuda para eso. El texto 2 el de Romanos dice, no os conforméis a este siglo. Una y otra vez la palabra del Señor nos llama la atención a la iglesia, llama la atención a nosotros como miembros, a no conformarnos al mundo. Los cristianos están siendo arrastrados por las corrientes del mundo. Las iglesias se están conformando con las costumbres del mundo. Términos como progresismo o inclusión ya son parte del vocabulario teológico. Las iglesias están siendo zarandeadas. Yo les mencioné hace como 15 días como la iglesia metodista, 1240 congregaciones en este país se han separado porque la parte más gruesa de la iglesia, que tiene como 30,000 iglesias aquí en Estados Unidos, la iglesia metodista, ha aceptado la agenda LGBT. Entonces 1243 iglesias se han separado. Podemos decir que las iglesias están siendo absorbidas por las corrientes del mundo. La música inapropiada está invadiendo las plataformas donde ahora se adora al Señor. La moda está haciendo un tsunami en las damas de la iglesia, en la clase dirigente también. Los valores que una vez comandaron la moral ya no son tenidos en cuenta. Pero el consejo del Señor es, no os conforméis a este. Sencillamente, si queremos agradar al Señor, tenemos que hacer un balance y tenemos que colocar y sopesar cada cosa con las que nos enfrentamos si queremos ser sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Lo que hacía agradable ante Dios los holocaustos era la entrega total y la disposición del ofrendante de darse al Señor. Tanto el ofrendante como la ofrenda deberían ser una entrega total al Señor. Jesús se entregó totalmente por nosotros.
no se reservó nada. Colocó todo sobre el altar para poder salvarnos. La ofrenda fue aceptada por el Padre. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue un holocausto de olor suave ante el Señor. Y Dios lo aceptó la ofrenda. ¿Cómo es que el ofrendante, el que presenta la ofrenda, debería presentarse ante Dios? Es la pregunta. Y el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, la contesta. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a los holocaustos, a todo el procedimiento del holocausto. Tenemos que llegar ante el Señor con corazón sincero. Nuestra ofrenda a Dios tiene que ser voluntaria, tiene que ser nacida del corazón, tiene que darse con alegría, en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él, el Señor, cumple sus promesas. Purificados los corazones de mala conciencia, dice Pablo, y lavados los cuerpos con agua pura, permitiéndole al Señor que nos limpie, nos purifique, para poder llegar a su presencia. ¿Cuál es la conclusión del tema? Está terminando otro año, mis hermanos. No sé si usted se ha detenido a evaluar lo que hizo durante el 2022. Y si le hubiera gustado haber actuado en algunos aspectos de otra manera. Si está satisfecho con lo que le ofreció al Señor durante este año, durante el 2022. Pero si piensa que algunas cosas debería haberlas hecho mejor, si piensa que algunas cosas no le prestó el servicio a Dios como realmente debiera habérselo prestado, quizás pudo haber hecho más en favor de su causa y en favor de la obra de Dios. En unas horas empieza el 2023, ¿verdad? En unas horas. Y el deseo de Dios es que usted y yo, durante este próximo año, seamos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. La pregunta ahora es: ¿desea usted decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en el 2023? Quiero servirte con mis fuerzas y con todo mi corazón. Quiero colocar mis talentos sobre el altar y usarlos para que otros puedan venir a tus pies, que otros puedan glorificar tu nombre, para alabarte, para servirte en tu casa de oración. Quiero ser un holocausto permanente para ti, un holocausto voluntario. Dios nos está haciendo esa hermosa invitación hoy. ¿Quiere hacerlo? Quisiera ver las manos de quienes quieren ser holocausto para el Señor en el 2023. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.